¿Ya estamos? Estamos, ¿no? Bueno, ya los extraño, ya los quiero ver. Espero que pronto ya empiecen las prácticas. Ah, cuando armen sus grupos de práctica, confírmenme si es que van a seguir los mismos representantes de cada grupito, ¿sí? Acá, y vayan organizándose para la gente que para que quiera, la gente que quiera hacer guardia en Santa Rosa de la. Acuérdense que con una guardia que se vayan de 12 horas, ya se convalida por lo menos tres semanas de prácticas en el hospital. O sea que es mucho más conveniente irse 12 horas en el hospital, a ver a full todos los pacientes que hay allá, ver los partos vaginales. Primeramente van a ver cómo se instrumenta y después en la segunda cirugía sí ya pueden instrumentar pueden ser instrumentadores, ¿sí? Entonces le va a ser mucho mejor, ¿sí? Y hasta ahora son los domingos, ¿sí? Pero si es que yo cambio de horario, voy a cambiar a guardia viernes y sábado, ¿sí? Yo sé que ustedes viernes tienen otras actividades, ¿sí? Entonces puede ser sábado, ¿sí? Ana pregunta si en Paraguay hay instrumentador quirúrgico. Sí hay instrumentadores quirúrgicos, ¿sí? Pero cuando hay estudiantes o residentes, se le mete al estudiante o al residente porque es una forma más de aprender, ¿sí? Entonces, sí, no hay en todos lados, ¿sí? No hay en todos lados, pero eh, se le mete al estudiante o al residente para que aprenda todo lo que es el acto quirúrgico, ¿sí? Sábado va a tener pediatría, estás jodida entonces, Poliana. Pero son cosas que vamos a ir viendo en nuestro. Una vez empiecen las prácticas, también tenemos pendiente eh, una jornada ¿sí? Entonces, vamos, en vez de irnos al hospital, vamos a irnos a una comunidad X y vamos a hacer toma de Papa Nicolau, ¿sí? Todos los grupos, o sea, todos van a tener sábado pediatría o solamente un grupo va a tener. Solo uno nomás. Ah, bueno, no, tranquilo. Entonces, los que tienen sábado pediatría, vemos, vemos cómo subsanar ese tema. Acuérdense que los que están invitados a hacer guardias son los grupos que están rotando por el hospital, o sea, los grupos de la tarde. Si justo tu grupo está en la mañana en hora de simulación, no están cordialmente invitados para hacer la guardia, ¿sí? Solamente para los grupos que están en el hospital son los que pueden ir a hacer guardias en el hospital, porque en vez de estar en un hospital, está en otro hospital. Esa es la idea, ¿sí? El que está en área de simulación tiene que estar en área de simulación. Al siguiente mes le va a tocar el área hospitalaria, entonces ahí sí va a poder ir a lo que es el hospital. ¿Está bien? Se entiende, ¿verdad? Denis, alguien está escribiendo algo más. Ángela, Elvira. Los grupos prácticamente son los mismos. Ok, mejor. Y es mejor que se haya todo el grupo, Ángela. Es
mejor, así todo el grupo no se va, o sea, hacen sus 12 horas de guardia y después ya tienen 3 semanas libres, o sea, tres semanas en el hospital libres. Ahora, si es que del grupo de 10 quieren irse 5, no hay problema, 5 se van. No es una obligación, ¿sí? Es una invitación de lo que yo les hago, ¿sí? Si no se quieren ir a hacer guardia, tranquilo, no hay problema. Bueno, empezamos porque la otra clase también es un poquito larguita. Embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico, al igual que el aborto, integran el grupo de patologías que es hemorragia de la primera mitad del embarazo con el desprendimiento prematuro de la membrana normalmente, perdón, con lo que es mola, ¿sí? Entonces, la definición del embarazo ectópico es una alteración biológica en la salud reproductiva de la mujer y se caracteriza por la implantación o la anidación de ese huevo fecundado en un lugar donde no es lo habitual, ¿sí? ¿Por qué es donde no es habitual? Porque muchas veces está dentro del útero la implantación, pero igual puede ser un embarazo ectópico, ¿sí? Anteriormente se entendía como embarazo ectópico aquel embarazo que se implantaba fuera del útero. Pero hoy sabemos que a pesar de que se implanta en alguna anatomía, en alguna parte del útero, también se puede hablar de embarazo ectópico, ¿sí? La clasificación entonces es los intrauterinos y los extrauterinos, ¿sí? El embarazo extrauterino es la que sabemos todo lo que es la trompa, los ovarios en el abdomen, ¿sí? Ahora, en intrauterino puede ser en los cuernos o en el intersticio y en el cervix. Pero también acá puede haber otro ítem más donde es sobre una cicatriz de cesárea anterior, ¿sí? O sea que si es que se implantó sobre la cicatriz de una cesárea anterior, entonces también se habla de embarazo ectópico, ¿sí? Las ubicaciones más frecuentes tenemos en el 80% de los casos que es acá en la ampolla, donde justamente se produce la fecundación, que es el tercio externo de la trompa de falopio, hay algún mecanismo donde no está funcionando el transporte porque las trompas de falopio tienen cilios. Los cilios tienen que hacer el transporte de ese óvulo fecundo hasta la cavidad del útero que tarda aproximadamente una semana, ¿sí? El istmo es 15%, la parte intersticial que es 1 centímetro entrando dentro de lo que es el cuerno del útero, un 5%, en el pabellón 5% y el resto que tenemos acá ovario, miometro, cervio o cavidad adenoide es 1% de los casos, ¿sí? Las causas ovulares pueden ser obstrucciones mecánicas, procesos inflamatorios debido al gonococos, a la sepsis, las clamidias, muy raro la tuberculosis, pero cualquier proceso infeccioso ginecológico, ¿sí? Endometriosis, procesos adherenciales por cirugías previas, más que nada es eso. Las causas extraovulares tenemos alteraciones genéticas o algunas modificaciones biológicas del trofoblasto. La evolución de ese embarazo ectópico va a ser así, una reabsorción precoz donde no tiene vitalidad, se reabsorbe ese producto y no pasa nada, ¿sí? Aborto tubárico en el 60% de los casos, ¿qué significa? Que se expulsa, está acá el embrión, se expulsa hacia la cavidad abdominal, eso es un aborto tubárico, sale a través de las fimbrias, ¿sí?
sale, se expulsa y después se reabsorbe en lo que es la cavidad abdominal, ¿sí? Una rotura cataclísmica en el 30% por eso es anteriormente tenía un alto índice de mortalidad materna por la rotura cataclísmica. Pueden llegar a término, por ejemplo, solamente en el embarazo abdominal, ¿sí? O una regresión en diferentes estados, maceración, momificación, calcificación o una infección. La evolución clínica puede ser subaguda, como un aborto tubárico, como dije acá, se expulsa a la cavidad uterina. Aguda, con una rotura cataclísmica, se rompe lo que es la trompa falopia con todos los vasos que hay acá y sana la paciente. O crónica, con un hematocele pelviano donde se mueve y es como si que se emplastrona, ¿sí? Es el hematocele crónico. Hay modificaciones del endometrio, acuérdense que el endometrio empieza a modificarse porque hubo una señal hormonal de que hay un embarazo presente, entonces el endometrio se tiene que modificar para ser un endometrio receptivo, ¿sí? Y eso es lo que hay en el endometrio, una reacción decidual sin evidencia totina de nidación o implantación, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer un legrado endometrial, ¿sí? Y vemos una reacción endometrial que se llama complejo de áreas estela, que es patognomónico de un embarazo ectópico, ¿sí? Las características celulares de ese complejo son varios núcleos voluminosos, núcleos hipercromáticos, abundante mitosis, macrocitosis, vacuola, formación de muchas glándulas. Entonces el endometrio se va modificando para hacer un endometrio receptivo para la implantación. La frecuencia del embarazo ectópico son la ubicación es el extrauterino, es el mayor de los casos, el 95% es extrauterino, ¿sí? El mayor porcentaje en la región ocular, después le sigue el istmo, el infundíbulo y por último el intersticio. El extrauterino ovárico, ¿sí? En las trompas están separadas del ovario que está íntegra, los sacos están ocupados, el ovario está suspendido por un ligamento, muchas veces este embrión va creciendo, puede romper la cápsula ovárica, puede sangrar, ¿sí? El saco gestacional está unido al útero por ligamento ovárico y el tejido ovárico es parte del saco gestacional. Una tumor a nivel del ovario y una es como el ovario y otro nos informa más que nada, y cuando hacemos la parotomía exploradora ahí realmente nos damos cuenta que estuvo en el ovario, ¿sí? El extrauterino abdominal primario es muy raro, ¿sí? Y lo más frecuente que sea secundario a un aborto, ¿sí? O sea, que se expulsó, se cayó en la cavidad uterina, no se reabsorbió y siguió su crecimiento, ¿sí? La ubicación es fondo de saco de Douglas, lo más frecuente, fosita ovárica, colon, mesosalpine, epipilón o hígado, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este tipo de embarazo? Que es un embarazo tópico extrauterino que puede llegar a término, ¿sí? La placenta va agarrando cualquier hora a su alcance porque que se va a agarrar de donde para dulce y la definición se hace la cesárea, hacer una laparotomía más que nada, se saca el bebé y no muy raro, tuvimos caso en Paraguay de un embarazo abdominal. El cuadro clínico del embarazo ectópico de los no complicados es silencioso, asintomático, retraso menstrual, ¿sí? Turgencia mamario, calostro, pues modificaciones del embarazo, náuseas y molestias en la izquierda y derecha, ¿sí?
Muchas veces también hay que hacer la diferencia con una apendicitis, ¿sí? Cuando es del lado eh, derecho, ¿sí? Los complicados, hay un dolor abdominopelviano constante, signo de Bloomer o grito de Douglas, ¿sí? Por la irritación tratado como borras de café, lo que va perdiendo por vagina, o a veces no sangra. Hemorragia interna, que es lo que te lleva al shock, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora con las pacientes que son jóvenes? 20, 22, 24 años. Tienen una hemorragia interna importante, hablamos de más de 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, y la clínica de esa paciente no es tan grave como realmente está, ¿sí? ¿Por qué? Porque son jóvenes, tienen una capacidad de respuesta a la injuria muy grande, entonces uno entra a hacer una laparotomía exploradora y se encuentra con 2 litros de sangre en su cavidad abdominal, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado también con los pacientes jóvenes porque son fuertes, ¿sí? No es que van a estar hechos bolsa para pensar un embarazo ectópico complicado, ¿sí? No hay que demorarse en el diagnóstico y mucho menos. Acuérdense que está comenzando, hay una hemorragia interna porque es joven, porque tiene buena reserva. Entonces, si uno demora en el diagnóstico, en el tratamiento, y se puede morir, que es lo que realmente pasaba anteriormente con los embarazos que morían. Y cuando vos aspiras a sangre, y si es sangre, porque evidentemente, si aspiras en líquido inflamatorio y si un proceso infección, ¿sí? O sea, para punzar el Douglas, la culdocentesis. Y no corre para culdoscopía, debemos tener el completo siempre, siempre duda hacer una laparotomía exploradora. Muchas anatomía patológica, el laboratorio muchas veces tarda, o sea que no tenemos que demorar en la laparotomía exploradora, ¿sí? Entonces, vos entras con un diagnóstico, una sospecha de diagnóstico y haces una laparotomía exploradora. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si vos abrís un abdomen y no encontrás nada, no pasa nada, porque tu conducta es la laparotomía exploradora. Vos abrís el abdomen para explorar. Si hay el embarazo ectópico, genial, resolvés el problema. Si no hay embarazo ectópico, genial también, tu conducta fue explorar ese abdomen. ¿Ah? O sea que no es que va a pasar algo, no, le erré, no, no pasa nada. ¿Sí? Ante la duda, hacer una laparotomía exploradora porque se va a morir el paciente si es que no haces eso. ¿Sí? Los diagnósticos diferenciales, aborto incompleto, anexias aguda, muchas veces puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, pero la EPI no te va a venir con eso shock hipovolémico, ¿sí? Apendicitis aguda, en la mayoría de los casos da fiebre, ¿sí? Que el embarazo ectópico no te da, ¿sí? La apendicitis aguda sí te da fiebre y en la mayoría de casos también te va a elevar rancos, o sea, a una leucocitosis, como tenemos como un diagnóstico diferencial. Los quistes de ovarios complicados, ¿sí? Y la rotura folicular o del cuerpo lúteo, que duele también cuando se rompe el folículo, cuando se rompe el cuerpo lúteo, duele y simula mucho un abdomen quirúrgico. ¿Sí? El pronóstico, ¿sí? Antiguamente era de alta mortalidad, ¿por qué? Porque se tardaba mucho en hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces el pronóstico es de cuidado.
pensar en patología para tener en cuenta la edad de la paciente, ¿sí? Como le dije, hay pacientes muy jóvenes que tienen una hemorragia interna y vos le ves caminando sin dolor, molestias a veces, pero está así espléndida, ¿sí? Abrís el abdomen, 2 litros de sangre, ¿sí? Antecedentes patológicos y deseo de gestación. ¿Por qué es importante el deseo de gestación? Paciente que no tiene hijos, entonces muchas veces tratamos de salvar la estructura donde está el embarazo ectópico. Si el embarazo ectópico está en las trompas de falopio, no necesariamente hay que sacar esa trompa de falopio, ¿sí? Se puede abrir la trompa de falopio, sacar el ectópico y volver a cerrar esa trompa, ¿sí? O sea, se puede hacer, se hace. Eso es muy importante, la edad y el deseo de gestación. Los no complicados, los embarazos ectópicos no complicados, ¿qué significa? Que es tratamiento médico. ¿Y cómo se hace el tratamiento médico en el embarazo ectópico? Es con un quimioterápico que se llama metotrexate, que es por vía intramuscular, ¿sí? El metotrexate se hace también con control ecográfico, ¿sí? Y control de beta-HCG seriado, ¿sí? Tenemos que ir controlándole el beta-HCG si está en descenso, ¿sí? Es el no complicado. Tienen para tratamiento metotrexate, eso van a leer del manual forma porque voy a preguntar cuáles son los criterios para impartir un tratamiento médico, ¿sí? ¿Escucharon? Eso van a leer del libro del manual de urgencias obstétricas del ministerio que está en la plataforma. El tratamiento quirúrgico de las gestaciones uterinas tubáricas, hacemos la anexectomía en la mayoría de los casos, pero también se puede hacer solamente sacar el ectópico sin sacar el anexo, ¿sí? Otros tratamientos invasivos según la zona de implantación es la aspiración endotubárica, ¿sí? La videolaparoscopia con una histeroscopía en variedades corneal o cervical. ¿Qué significa? Que si podemos acceder por el cuello del útero, podemos hacer por medio de un histeroscopio, y el histeroscopio tiene dos finalidades. Puede ser diagnóstica o puede ser también quirúrgica o de tratamiento. Entonces ahí cambiamos los cabezales del histeroscopio y podemos sacar el ectópico tanto del cervix como del cuerno, ¿sí? ¿Cuál es la característica de ese embarazo ectópico corneal? Es muy sangrante, ¿sí? Cuando el ectópico está en el cuerno del útero es súper complicado porque es una zona muy vascularizada donde fácilmente puede terminar en una histerectomía porque no se controla el sangrado. Entonces, cuando la paciente es joven, no tiene hijos y tiene un embarazo cornual, ¿sí? O sea, está medio jodido, ¿sí? Yo tuve una paciente de un embarazo cornual donde la literatura internacional habla solamente de la cirugía. Yo hice tratamiento médico con metotrexate y funcionó, ¿sí? Lo presenté en un caso y salió todo bien, ¿sí? Entonces se puede probar también el tratamiento médico en un embarazo cornual, ¿sí? El histeroscopio, el histeroscopio, los cabezales se pueden cambiar, entonces aparte de tener solamente la cámara para hacer el diagnóstico, también podemos meter pinzas y hacer la resección de un embarazo ectópico cervical o cornual que esté acá. Esto es para observar a través de los fondos de sacos, ¿sí? O se observa como un colpo, ¿sí? Se observa, pero prácticamente no se usa más en la clínica, ¿sí?
La videolaparoscopía, que es ahora el boom de todo es videolaparoscopía, es meter los trócares, insuflar con aire y hacer todos los procedimientos sin estar abriendo toda la pared abdominal, ¿sí? La videolaparoscopía es muy buena. El tiempo de internación de la paciente es menor, la recuperación de la paciente es más rápido, pero el tema es que es muy operador dependiente. Tiene una curva de aprendizaje muy grande en cuanto a lo que es el profesional que va a hacer la videolaparoscopía, ¿sí? Es una subespecialidad dentro de lo que es la ginecología y obstetricia. O sea que el ginecólogo puede hacer otra vez residencia como subespecialidad y hacer videolaparoscopía. El siguiente es por las recidivas, adherencias, infecciones, utilización del DIU, algunas alteraciones de órganos vecinos y los controles ecográficos periódicos. Claudia pregunta si acá en Paraguay hay muchos especialistas, doctor. Bueno, acá en Paraguay hay dos lugares donde está en el Hospital San Pablo, justamente donde hacemos las prácticas, donde yo hice la residencia, sí está la subespecialidad de laparoscopía, ¿sí? Se llama especialidad de laparoscopía y ahí entra también lo que es CBL, que es cirugía videolaparoscópica, ¿sí? Solo que hay uno o dos lugares por año y se entra también por CONAREN. Así como CONAREN vos haces el examen para la residencia médica, tenés que volver a hacer CONAREN para acceder a esas plazas, ¿sí? De histeroscopía. El diagnóstico tardío, ¿qué significa? Alta mortalidad. Pensar en el diagnóstico, pensar en la patología para hacer el diagnóstico. ¿Está? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran saber más de embarazo ectópico? Bueno, estas dos clases tienen su asistencia, ¿sí? Acuérdense de ponerse la asistencia, porque ahora en 5 minutos vamos a empezar la otra clase que está en otro apartado y ese también tiene su asistencia, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos a salir de esta clase y en 5 minutos empezamos la otra clase que es hemorragia uterina normal y tiene también su asistencia, ¿sí? ¿Está? Bueno, salimos y nos encontramos en 5 minutos en la otra clase.